Sí. Bueno, muy buenas tardes a todos. Esta es la cuarta sesión de los seminarios de matemáticas y física que estamos organizando principalmente tres estudiantes de la carrera de matemáticas. Entre ellos nos encontramos Aarón Girón, Javier García y yo, Pedro Moreno. Esta es una iniciativa para poder eh, como volver a darle fuerza a la investigación, a los coloquios, a los seminarios, algo que no es tan común actualmente. Y bueno, hoy contamos con Daniel Morales, quien nos va a dar un coloquio sobre atractores pullback para una ecuación parabólica semilineal en dominios variables en el tiempo, con condiciones de frontera de Newman no lineales. Es esencialmente, si no estoy mal, Daniel, me corrige, un trabajo en ecuaciones en derivadas parciales, ¿no? Exactamente, chicos. Sí. Bueno, muchas gracias por la presentación, Pedro, de verdad. Un gusto estar con ustedes el día de hoy, presentarles un poco de las cosas que se hacen cuando no tengo que estar trabajando fuera de la matemática. Esto es básicamente parte de la investigación que he venido realizando aquí en Brasil desde que dejé la Simón. Tanto en la maestría como en el doctorado, yo estuve trabajando en ecuaciones en derivadas parciales y una de las grandes cuestiones a nivel que empiezan a tomar fuerza a nivel de investigación en estos últimos años son dominios que varían con respecto a algún tipo de parámetro. ¿Ok? Entonces, para que ustedes se hagan una idea, imagínense que ustedes tienen un cilindro. Imagínense que ustedes tienen un cilindro bonito, bello y hermoso, un cilindro recto, pero no va a ser de base circular. Imagínense que la base puede ser cualquier conjunto abierto. ¿Ok? Y de frontera suave. De frontera suave vamos a decir que sea al menos de clase C2. ¿Ok? Para ese tipo de cilindros, para ese tipo de cilindros, es lo que usualmente cuando nosotros estamos trabajando con ecuaciones tempo-espaciales, ¿ok? Es lo que nosotros llamaríamos un dominio de integración. Un dominio de integración donde esa ecuación diferencial va a trabajar o nuestro problema va a estar definido. ¿Qué pasa? Que nosotros no necesariamente podemos tener un cilindro recto porque imagínense que en algún punto, si ustedes están trabajando ahora sí con una cosa un poquito más normal y de este mundo, un cilindro recto normal, imagínense que ustedes tienen una base que es de un radio R mayúscula y otro radio R minúscula. Cuando ustedes construyen la extrusión, ustedes pueden ver de que ustedes tienen, por ejemplo, un efecto de este estilo, que puede deberse, como nosotros vamos a ver, dependiendo del fenómeno físico que estemos considerando, a una deformación inducida por el calor, por la electricidad, por algún tipo de resistividad, por oxidación del material, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, en ese caso, esos dominios que varían en el tiempo, nosotros lo que hacemos es simplemente intentar regularizar ese efecto de variación temporal. Y en un aspecto más general, nosotros lo que hacemos es intentar regularizar esa variación del parámetro para llevarlo o bien a un dominio que está fijo, o sea, un dominio que no tiene variaciones en el tiempo, o bien creamos condiciones para nosotros poder analizar cómo está siendo la dinámica de ese fenómeno. Entonces, en particular nosotros el día de hoy, con este problema, ¿qué es lo que nosotros vamos a estudiar? Vamos a estudiar en ecuación parabólica semilineal no autónoma en dominios omega sub t variables en el tiempo, variables con respecto a este parámetro t que nosotros vamos a pensar que es el tiempo, con condición de fronteras de Neumann no lineales. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestras herramientas para eso? Porque esto es como una receta de cocina. Nosotros vamos a dar ciertas hipótesis sobre un cierto cambio de coordenadas que me van a llevar al problema a un dominio fijo. Luego nosotros vamos a dar condiciones necesarias y suficientes sobre un cierto operador y sobre unas ciertas no linealidades para nosotros aplicar una teoría abstracta debido al profesor Herbert Amann para mostrar la existencia local de las soluciones en espacios de potencias fraccionarias. ¿Ok? Y por último, nosotros vamos a dar
algunas condiciones específicas sobre nuestras no linealidades para poder nosotros aplicar un método iterativo de comparación de soluciones en espacios de tipo L elevado a la 2K, y eso se conoce como iteración de Monster-Alikakos, para poder obtener una estimación de tipo exponencial y así conseguir mostrar la existencia de unicidad tanto local y global de nuestras soluciones, y la existencia de un atractor pullback, que es un conjunto A sub T con T perteneciente a R en X alfa. ¿Ok? Entonces, las contribuciones principales de esta investigación fueron ¿cuáles? Primero, nosotros hicimos la primera extensión para dominios variables de condiciones de frontera de Neumann no lineales. Y segundo, mostramos la existencia de atractores en potencias fraccionarias de unos ciertos espacios X alfa, que ellos están inmersos en los espacios de las funciones continuas, y eso le da mayor regularidad a nuestras soluciones, porque hasta lo que nosotros teníamos, lo que se había investigado en la literatura, existían trabajos solamente trabajados en el espacio de Sobolev H1, ¿ok? Que serían los espacios de Sobolev W2P, dependiendo de donde estén trabajando, y esto es para P igual a 2, o sea, eran espacios que tenían bastantes propiedades, tanto algebraicas como topológicas, que lo hacían muy fáciles de trabajar. Y lo que nosotros hicimos fue, oye, ¿qué pasaría si nosotros pedimos menos condiciones algebraicas y ahora nosotros nos valemos justamente de este espacio X alfa? Gracias, Isa, por favor, que nos avisaste sobre eso. Da esos problemillas algunas veces mi computador, así que bueno, yo también tengo problemas informáticos. Pero básicamente este es el resumen de todo lo que nosotros haríamos, ¿ok? Ahora bien, aquí hay palabras que nosotros necesitamos trabajar antes de ustedes entrar conmigo en lo que serían el cómo se trabaja este tipo de cosas, ¿no? Primero nosotros tenemos aquí la palabra ecuación de tipo parabólico. Cuando ustedes hicieron su curso de ecuaciones diferenciales, o los que hayan hecho algún curso de ecuaciones en derivadas parciales, que es el curso de ecuaciones 2 de la Simón, o si alguien de física hizo un curso de matemáticas 7, las ecuaciones en derivadas parciales, ellas tienen una clasificación que está inducida, cuando nosotros estamos pensando en operadores de segundo orden, que está inducida por el discriminante de esa ecuación. Y justamente uno de esos tipos de ecuaciones son las ecuaciones parabólicas. Nosotros podemos pensar en un tipo de ecuación parabólica clásico, como lo es las ecuaciones de la ecuación de calor. Eso es un tipo clásico de ecuación parabólica. ¿Ok? Ahora bien, cuando yo hablo de fronteras de tipo Neumann, son condiciones de frontera. En cursos de ecuaciones ordinarias, nosotros tenemos condiciones iniciales. Pero cuando estamos en ecuaciones en derivadas parciales, nosotros también podemos tener condiciones de contorno. Unas de esas condiciones de contorno pueden ser el valor de la función sobre el dominio de integración, que va a estar representado por los omega, ¿no? Pero también yo puedo pensarlo sobre la frontera de esos dominios. Y allí, cuando nosotros estamos en ese tipo de condiciones, nosotros no vemos el valor de la función en la frontera, sino el valor de la derivada parcial respecto al vector normal exterior a esa frontera. Y eso es lo que nosotros conocemos como condición de Neumann. Que sea no lineal quiere decir que la función a la que está igualada esa derivada parcial es una función que es intrínsecamente no lineal. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de atractores, el concepto de atractor es un concepto que viene de sistemas dinámicos, pero básicamente piénsenlo así. Piénsenlo como un conjunto en el cual cada vez que T empieza a aumentar el tiempo, el parámetro tiempo empieza a aumentar, nosotros cada vez más nos vamos acercando, o todo el fenómeno se acerca a ese conjunto. Y eso es lo que se conoce como un atractor. ¿Ok? Que sea de tipo pullback
quiere decir que en vez de nosotros ver esa dinámica en el futuro, nosotros pensamos que estamos partiendo de una dinámica que puede ser explicada desde el pasado. ¿Ok? Eso es básicamente lo que yo les quería decir. Ahora bien, cuando nosotros trabajamos en ecuaciones diferenciales parciales, usualmente nosotros tenemos unos detalles. Los detalles son, si la solución existe, ¿qué tipo de solución es? Es una solución clásica, o sea, ella tiene la regularidad necesaria para satisfacer las condiciones de mi ecuación. O sea, por ejemplo, si yo estoy resolviendo una ecuación de orden 2, entonces yo necesito que mi solución sea al menos de clase C2, al menos. Puede ser de clase C3, C4, C5, pero al menos ella tiene que ser de clase C2. Eso sería una condición clásica. En el caso de estos tipos de ecuaciones, nosotros a veces necesitamos utilizar topologías débiles. Ojo, análisis funcional. Necesitamos utilizar topologías débiles para nosotros poder dar para poder nosotros generar espacios en los cuales nuestras soluciones van a vivir, pero esas soluciones no necesariamente tienen la regularidad necesaria, pero ellas satisfacen la ecuación en un cierto sentido. Por eso yo hablé de topologías débiles, porque quizás el sentido de la derivada ya no es el sentido clásico. Puede ser una derivada de Gateau, puede ser una derivada de Lebesgue, puede ser una derivada de tipo Radon-Nikodym. Hay que ver qué tipo de derivación es. ¿Ok? Y por otro lado, ese tipo de soluciones se llaman soluciones débiles. ¿Por qué? Porque ellas solamente satisfacen una ecuación. El problema de eso es que yo entonces necesito generar espacios en los cuales esas soluciones van a existir. ¿Cómo son esos espacios o de qué dependen esos espacios? Dependen de las condiciones de nuestro problema. Entonces, en este caso particular, nosotros vamos a trabajar con un conjunto omega contenido en Rn con n mayor o igual que 2, abierto, acotado, con frontera delta de omega de clase C2. ¿Ok? Y yo voy a considerar R una función que va del producto cartesiano de todos los reales a la clausura de omega hasta Rn, tal que ella es una función de clase C1 y cuando es vista como una función de la segunda variable, es un difeomorfismo de clase C2 para todo T en R. A lo largo de esta presentación, omega sub T va a ser ¿quién? Va a ser la imagen para cada T del conjunto omega bajo R. ¿Ok? Y yo voy a denotar como R a la menos 1 la función inversa de esta función de aquí. Eso me va a permitir a mí generar dos tipos de conjuntos. Los Q de tau T, que son básicamente las distintas extrusiones que yo estoy haciendo de mi conjunto omega sub T, que son las copias que yo estoy haciendo y que varían respecto de cada T, y sigma de tau T, que va a representar justamente las extrusiones de la frontera. ¿Ok? Y eso yo lo voy a hacer, todo esto considerando tau un número real arbitrario y T mayúscula un número mayor estricto que tau. ¿Ok? Ahora bien, si la presentación me ayuda y no pasa nada, entonces, ¿cuál es el problema a estudiar? Nosotros estamos interesados en estudiar este tipo de problemas. ¿Ok? Este tipo de problemas. O sea, es la ecuación de calor en la cual tiene un término lambda u sumado. F y G son no linearidades que satisfacen ciertas condiciones. Lambda es un número positivo. N de Tx representa el vector unitario normal exterior al punto X en delta de omega sub T. Ojo, las personas que estén haciendo ahorita el curso de topología 2 o algún curso de geometría diferencial van a entender de lo que yo estoy hablando. Y yo voy a denotar por U sub T la condición inicial. ¿Ok? Ahora bien, yo estoy interesado en estudiar este tipo de problemas. O sea, ¿en qué estoy interesado yo? En estudiar sus soluciones o en estudiar la dinámica que ellos representan. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué pasa?
Como los trabajos no salen de nada, porque las investigaciones no surgen de la noche a la mañana, hay distintas personas que han estado trabajando en este tipo de cosas. Por ejemplo, en 1961 aparece un primer trabajo de Friedman que trabaja con dominios casi cilíndricos y comportamiento asintótico de las soluciones. O sea, ese trabajo de Friedman es la primera referencia de dominios que varían con el tiempo. ¿Qué hace Friedman? Friedman dice, ok, si la solución existe, ella se va a comportar así y la dinámica de las soluciones se va a trabajar de esta forma. ¿Qué pasa? Yo no probé la existencia de los Friedman, no prueba la existencia de la solución. Tienen que pasar casi 47 años para que Peter Clouden, junto con los profesores Marín Rubio, José Real y Charles Sun, ellos muestren un problema parabólico no cilíndrico con condiciones de Dirichlet homogéneas. ¿Qué quiere decir condiciones de Dirichlet homogéneas? Que cuando yo estoy viendo aquí, en vez de esta derivada, aparece el valor sobre la frontera. Y homogéneas quiere decir que la función aquí es exactamente igual a cero. ¿Ok? O sea, voy un momento hacia atrás, estamos en este problema, disculpen el problema con mi computadora, pero básicamente, en vez de estar aquí esta derivada parcial, lo que aparece es el valor de la función sobre la frontera e igualado a cero. ¿Ok? Eso cambia completamente la técnica de resolución, pero lo que se mantiene vivo es los principios básicos de cómo nosotros hacemos esto, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa? En 2024, el profesor Lucas Mendoza, junto con mi tutora, la profesora Galiciana y el profesor Fran Becerra, muestran la existencia de atractores pullback en H1 para el problema que yo les acabo de mostrar, pero con condiciones de Neumann homogéneas. ¿Qué quiere decir eso? Que en vez de ellos tener aquí una función g, ellos tenían una función igualada a cero. ¿Ok? Una derivada igualada a cero. ¿Eso qué hace? Eso permite nosotros trabajar en esos espacios H1, en espacios más fáciles y con mayor riqueza algebraica. ¿Ok? Y bueno, obviamente en 2025 mi tutora y yo estuvimos trabajando en esta cosa y estamos esperando la respuesta a la publicación de todo nuestro trabajo. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros hicimos? ¿Cómo esta presentación está organizada? Porque yo ya he comentado algunas cosas, pero ahora vamos a dar, yo di los ingredientes de la receta, pero no les dije el paso a paso. Paso a paso, ¿qué va a hacer? Nosotros vamos a hacer un cambio de coordenadas, ¿ok? Y vamos a aplicar la técnica del profesor Daniel Henry para escribir el problema original como un problema parabólico en un dominio fijo omega independiente del tiempo. Y luego vamos a estudiar las propiedades de los operadores resultantes utilizando esta hipótesis H1. Nosotros luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar condiciones necesarias y suficientes para escribir el problema como una ecuación parabólica abstracta no autónoma. Es decir, la voy a escribir en esta forma, donde ahora vean que en vez de aparecer la derivada, el operador lambda, ¿ok? Que es el laplaciano, ahora me aparece aquí un operador A menos beta. Esto es un operador abstracto, ¿ok? Ahora yo escribí mi ecuación como una ecuación con un operador específico, en un espacio específico de fase y en un espacio ambiente específico, que va a ser un espacio X a la menos beta que yo les voy a presentar de aquí en adelante. Y voy a probar para este tipo de escritura la existencia local y la unicidad de soluciones apoyándome en esta hipótesis H2. Y luego, utilizando la hipótesis H3, yo voy a mostrar la existencia global de la solución y la existencia de los atractores Pulver. Básicamente, eso así es como está organizada esta presentación. ¿Ok? Ahora bien, nosotros necesitamos mencionar el cambio de coordenadas que nosotros estamos trabajando. ¿Ok? ¿Qué pasa? Existen formas, como yo les dije, de hacer estos tipos de problemas. Yo puedo, por ejemplo, dejar que mis dominios varíen en el tiempo, pero yo puedo considerar construir operadores de extensión y utilizar una cierta propiedad que se denomina en la literatura e-convergencia para con esos operadores de extensión yo comparar cómo son mis soluciones que viven en espacios diferentes.
Nosotros no queremos hacer eso. Nosotros vamos a seguir la técnica de Daniel Henry. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Básicamente lo que nosotros vamos a hacer es un cambio de variables, y ese cambio de variables va a estar dado por el difeomorfismo R. ¿Ok? ¿Qué gano yo con eso? Primero, yo escribo un dominio fijo, pero también me gano además que ahora la variación temporal que yo tenía en mi dominio la adquiere el laplaciano, ese delta de u y esa derivada temporal con respecto al tiempo que yo tenía en mi ecuación 1. ¿Y eso en qué va a generar? Va a terminar en que mi problema se va a transformar ahora en este problema de aquí, donde ahora en vez de aparecer el laplaciano va a aparecer el operador de divergencia sobre esto. Yo voy a tener una condición de frontera de Neumann no lineal general dada por esta expresión de aquí, y donde yo voy a tener ahora unas matrices A de TY, unas matrices A de TY y B de TY, que son inducidas por R, donde estos elementos AJK y BK van a estar dados por las siguientes expresiones. Espérenme un segundo aquí. Van a estar dados por las siguientes expresiones. AJK, BK, y este factor geométrico K va a estar dado por esta expresión de acá. Nótese una cosa interesante. Aquí está el jacobiano de alguien. Este jacobiano es distinto de cero. Ojo, quiere decir que el teorema de la función inversa está trabajando porque yo tengo la inversa de mi función, difeomorfismo. Por eso es que yo hablo de existencia local. Acuérdense que el teorema de la función inversa funciona localmente. Y para reescribir estos coeficientes, yo nada más necesité utilizar de otra cosa que ustedes ya vieron, tanto en análisis 3 como en cálculo 2, como en mate 5, los chicos de física, que es la regla de la cadena. La regla de la cadena. Porque la regla de la cadena en las derivadas temporales y temporoespaciales. ¿Ok? Y básicamente yo tengo esto de aquí. El problema es que para yo empezar a trabajar, yo necesito dar una cierta hipótesis sobre la estructura del difeomorfismo que yo estoy trabajando. Entonces, ¿yo qué voy a suponer? Yo voy a decir que existen funciones h que son de tipo Holder con exponente epsilon entre 0 y 1. Esa h va a estar limitada por h0 y h1. Y voy a decir que hay funciones pk, pik y pjjk continuas tales que para todo ty se satisface esto de aquí, que yo puedo escribir estas derivadas de RK a la menos 1, donde RK representa, ¿quién? Representa la proyección en la coordenada K de R a la menos 1, ¿ok? Y ahora yo lo puedo escribir como si fuese una derivada que es separable, por decirlo así, en una cosa que depende, en una función, en una parte que depende del tiempo y otra parte que depende de la geometría, depende del espacio. Pero con eso yo puedo hacer que mis coeficientes AJK y BK se pueden escribir de la siguiente forma. Existe una factorización bajo esa hipótesis de H1. Y eso me permite a mí, ¿qué? Me permite a mí construir estos operadores. Un operador que está en LP y un operador que está en LP', donde P y P' son duales. Ahora, este operador en LP es el operador de la función donde yo estoy trabajando. Y el operador en A estrella está en LP'. P y P' son duales, es decir, 1 sobre P más 1 sobre P' son iguales a 1. ¿Y se acuerdan? Bueno, Isa y Rafa están aquí. Yo les estaba comentando que en álgebra lineal, que cuando yo tengo el dual, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Yo quiero que en el dual las cosas se sean más bonitas, ¿ok? Fíjense que los operadores parecen tener la misma estructura, solo que los dominios de los operadores A de T y A estrella de T, ellos difieren con respecto de quién es la condición que los lleva allí. Uno está en HP, otro está en HP',
Son espacios de extensión, eh, em, espacios de extensión de los espacios de Sobolev, pero además yo voy ahora a estar con condiciones de frontera duales. ¿Qué quiere decir eso? Que yo ahora, la gamma estrella de T tiene esta particularidad, ¿ok? Tiene este tipo de expresión. Fíjense que yo estoy considerando, yo salí primero, yo estaba en un problema donde gamma de TV estaba igualada a G de TV. Ahora yo estoy igualando a cero. ¿Por qué? Porque yo de alguna forma, yo lo que quiero es que cuando yo escriba mi ecuación abstracta, yo pueda incluir en mi ecuación abstracta todo aquello que viene de esa derivada normal, vamos a decirlo así. Y la puedo escribir del lado derecho de la igualdad. Ahora, ¿qué va a pasar? Yo tengo ya un dominio que no varía con el tiempo, el dominio del problema. Ahora, el dominio de mi operador, vean que aún yo tengo la variable t aquí. Yo tengo que garantizar que este dominio es independiente del tiempo. Y justamente para eso, bajo H1 yo tengo las siguientes propiedades. Que esos dominios son independientes del tiempo. Primera cosa, que es lo que yo quiero. Yo quiero eliminar cualquier dependencia temporal. Segundo, los operadores A de t y A estrella de t son fuertemente elípticos de forma uniforme en t. ¿Qué quiere decir eso? Ser fuertemente elíptico eh, trata sobre la representación matricial de este tipo de operadores. ¿Ok? Como yo estoy en un espacio de dimensión infinita, pensémoslo en dimensión infinita, requiere que se satisfagan una cierta condición de tipo determinante. Pero eso de allí, de ser fuertemente elíptico, me va a permitir a mí hacer muchas más cosas. Me va a permitir a mí mostrar que efectivamente A estrella de T es el adjunto formal. Palabras que Rafa, Isa y todos ustedes ya reconocen. El adjunto formal. Que sea el adjunto, ustedes saben qué significa respecto de un producto interno, pero que sea el adjunto formal. Quiere decir que cuando yo tengo un operador de evaluación, que aquí en Brasil le llaman Perry, no entiendo por qué, pero yo lo voy a llamar operador de evaluación. Cuando yo tengo ese operador de evaluación, básicamente este señor A estrella de T se comporta como si fuese el adjunto bajo ese operador de evaluación, pero él no es el adjunto en el sentido estricto de la palabra. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué más puedo decir yo aquí? ADT es uniformemente sectorial, o sea, satisface esto para LP, y ADT es uniformemente holder continuo, satisface esto. Pero así como ADT es uniformemente sectorial en LP, A estrella también es uniformemente sectorial en LP' y también va a ser holder continuo en LP'. O sea, en sus espacios respectivos ellos mantienen esas propiedades. Y al mantener esas propiedades, ADT va a ser cerrado, uniformemente sectorial y demás. Entonces, este A estrella en realidad va a ser el operador dual. Solo que a efectos de nuestra charla, nosotros no vamos a decir eso, pero es básicamente lo que nosotros queremos hacer. Ahora bien, chicos, ¿qué pasa? Que yo no quiero trabajar en LP, porque LP me restringe. LP me restringe. Entonces yo voy a crear un espacio de potencia fraccionaria. Para eso, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a decir de que yo voy a encontrar exponentes alfa y beta que satisfacen esta expresión aquí de forma de que yo puedo construir los espacios X alfa que van a coincidir con los espacios HP2 alfa, que está inmerso en el espacio de las funciones continuas. Yo voy a también definir X1 menos beta como este conjunto aquí, y X menos beta va a ser el dual de este espacio aquí. ¿Ok? ¿Eso qué permite a mí? Permite que yo pueda construir una extensión del operador ADT de LP ahora en estos espacios, que es también uniformemente sectorial y uniformemente continuo, pero ahora en X menos beta. ¿Ok? Es decir, yo guardo esas mismas buenas propiedades del operador que yo tenía en LP para estos espacios de potencia fraccionaria. Y de la misma forma, ahora yo necesito trabajar el otro lado de la igualdad.
¿Por qué? Si yo voy un momento para atrás, ¿qué fue lo que hice yo, chicos? Yo básicamente trabajé propiedades bonitas de esta parte que está aquí. Ahora, ¿qué es lo que dije yo? Yo trabajé con una condición gamma de t igual a 0. Yo voy a querer incorporar esta g de t de alguna forma acá. Esas son las condiciones que trabajó el profesor Herbert Amann, que yo hice la mención, que es la teoría abstracta de Amann. ¿Y qué trae eso? Que yo voy a necesitar imponer algunas condiciones sobre esas no linealidades f y g. Yo voy a pedir que ellas sean Lipschitz globales en V, o sea, van a existir K1 y K2 mayor que 0 independientes de T, tal que para todo T en el conjunto tau T, yo voy a tener este tipo de desigualdad y voy a pedir que sean Hölder locales en T, o sea, voy a pedir que existan constantes K3 y K4 positivas y omega entre 0 y 1 independientes de B, tal que para todo T y S en este conjunto y B en R, yo voy a tener esto de aquí. ¿Ok? Con eso que gano yo. Con eso yo puedo definir para todo alfa, beta y p satisfaciendo esa desigualdad de los exponentes, yo puedo definir f y g mayúscula tales que ellas, cuando son evaluadas en una función de h2 beta p' de omega, ellas tienen este tipo de expresión. Y la no linealidad total, vamos a decir así, que es la que recoge toda esa expresión de f y de g, va a ser denominada por h. Entonces, utilizando las hipótesis h1 y h2, ¿qué puedo ver yo? Que h también es Lipschitz global, uniformemente en t, como función de la segunda variable. ¿Ok? Como función de la primera variable ya va a ser localmente Hölder con exponente w uniformemente en v, pero v ahora está en x alfa. Y ahora estoy en esos espacios de potencia paramétrica. Y luego existir con una componente positiva en creo que la arreglaron. positiva Creo que hay agua. de t, No, no he visto bien. tal que yo voy a tener esta desigualdad. Ahora, Sí, ahorita más tarde, en una hora. si ustedes se fijan, esta desigualdad que está aquí, ¿qué es lo que haría? ¿Cuál es su idea? La idea es que yo básicamente tenga una linearización o una comparación de tipo lineal, porque ven que las normas aquí no tienen ningún tipo de exponente, una comparación de tipo lineal para yo poder comparar cómo son las soluciones, cómo esto de x beta se puede comparar a través de funciones en x alfa. Y eso va a ser importante porque vean, cuando ustedes tienen un problema de evolución escrito de esta forma, ¿a ustedes qué les provoca hacer? Si ustedes estuvieran, por ejemplo, en ecuaciones 1 y ustedes se olvidaran de que esto de aquí es un operador, si no es una matriz. ¿Qué harían ustedes? Ustedes dirían, profesor, eso se parece a una ecuación de primer orden, lineal, bueno, en este caso lineal, vamos a decir que es lineal entre comillas, pero sabemos que no es lineal, pero se parece a la expresión que es una ecuación de primer orden. Y si es lineal, nosotros podemos pensar de que existe una solución de tipo exponencial, que es lo que nosotros llamamos la fórmula de variación de constantes. Entonces, ¿qué pasa? Como yo tengo las propiedades de A menos beta y de H, eso me garantiza el buen planteamiento local del problema, o sea que la ecuación está bien planteada. Y entonces yo voy a tener justamente que bajo esas hipótesis H1 y H2, para cada condición inicial B de t en X alfa existe un único intervalo maximal y una única solución mil maximal, o sea, solución mil es una solución débil, B, que sale de este espacio en X alfa tal que es solución del problema y además esa solución puede ser representada de esta forma, donde U menos beta es el proceso de evolución del problema lineal homogéneo asociado. ¿A qué me refiero yo con proceso de evolución? Voy una lámina atrás.
En vez de yo resolver esto con H, yo lo resuelvo igualado a 0. Eso es un primer proceso de evolución. Y ahora yo necesito ver qué pasa cuando está este h de t, y por eso aparece esta expresión que está acá. ¿Ok? Que es básicamente como si ustedes estuvieran resolviendo, piensen en este proceso de evolución como las exponenciales que ustedes siempre han conocido en su vida. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacen los procesos de evolución, chicos? Los procesos de evolución permiten, vamos a decirlo así, atrapar toda la expresión, toda la dinámica y toda la expresión que viene de V, y básicamente escribirla como el proceso multiplicado por la condición inicial. Es básicamente lo que nosotros queremos ahora mostrar para nuestro problema general. Pero para eso, nosotros vamos a necesitar otro conjunto de hipótesis. Y ese conjunto de hipótesis viene dado por esto de aquí, que se llaman condiciones asintóticas sobre f y g. Yo voy a decir o voy a exigir que existan constantes R positivas y C y D menores que 0 independientes de t, tal que esto se satisface de aquí. Y eso puede ser visto si una de estas dos condiciones se satisface, o bien este liminf está satisfecho, o bien esto se satisface para todo B en este conjuntito de aquí. Si eso es cierto, entonces yo tengo que bajo H1, H2 y H3 yo puedo exigir que puedo mostrar que existen constantes ρ y m tilde mayores que 0, tales que para cada t mayor que tau yo tengo que la norma de B en L2 se comporta de esta forma que está aquí. ¿Ok? Ahora piensen un momento, ¿qué pasa cuando t va para infinito? Básicamente este término se va para 0 y ustedes tienen de que L2 decrece hacia un radio independiente, decrece hasta esto que está aquí, ¿ok? Hasta una constante, una expresión constante. Pero no solamente pasa para L2, sino que si yo tengo si yo admito de que ahora mi solución está acotada, o sea, vive en el infinito, y eso es verdad porque yo tengo que X alfa está inmerso en el espacio de las funciones continuas, entonces existe un tipo de acotamiento, que es este de aquí, para los espacios de la forma L elevado a la 2 capa. Y al final yo voy a mostrar que para todo K en N, para todo K en N existe una constante D que depende de capa, de N y de ρ mayor que 0, tal que para cada T mayor que tau yo tengo de nuevo una solución así para estos espacios L a la 2 capa. ¿Ok? Nuevamente, si t va para infinito, esto vuelve a decrecer hasta una cosa constante. ¿Ok? O sea que me está diciendo básicamente que yo puedo construir un conjunto hacia donde toda la dinámica va a converger cuando t es muy grande. ¿Se acuerdan lo que les dije que era un atractor? Bueno, más o menos vamos por ahí. El detalle es que eso trae como consecuencia que si yo hago una buena escogencia de capa de tal forma de tal forma de que yo pueda comparar ese L a la 2 capa con los alfa, con los espacios X alfa, y eso lo hago a través de unos teoremas que se llaman teoremas de inmersión. Yo puedo ver que bajo H1, H2 y H3, con V de T acotada nuevamente, existen R constantes R1 y R2, tal que V de T, ahora escrita en la norma de X alfa, yo la puedo escribir de esta forma. Y nuevamente, cuando T es muy grande, entonces básicamente lo que yo tengo es que V de T es menor o igual que R2. O sea, que la bola de centro 0 y radio R2 en X alfa es un absorbente pullback. Atrae todo conjunto acotado cuando T va para menos infinito con T. ¿Ok? No importa dónde yo vea ese tau. Si tau es muy, muy lejano, igualmente yo siempre voy a caer en un conjunto absorbente pullback. Eso es lo que se refiere. O sea, tau puede estar muy, muy lejos en el tiempo, no importa.
pero lo que importa es que decrece, hay un comportamiento de crecimiento. Y entonces, eso me dice de que la solución está globalmente definida. Y quiere decir de que existe un proceso de evolución no lineal que va de X alfa en X alfa que codifica toda la dinámica del problema. Y además, yo voy a tener como consecuencia también que, obviamente, la bola de centro, la bola cerrada de centro cero y radio R2 en X alfa atrae pullback conjuntos acotados de X alfa. Y eso me da ¿qué? Eso me da lo siguiente. Me permite a mí mostrar que existe, para ese proceso existe un atractor pullback en X alfa, que era lo que yo quería ver. Y además, toda la dinámica de ese operador también está dentro del espacio de las funciones continuas, es decir, que yo lo puedo acotar. O sea, básicamente, tengo conjuntos cerrados, acotados, entonces existe una familia de conjuntos compactos, alfa de t, porque obviamente estoy trabajando en cosas que están en Rn, invariantes bajo el proceso que captura toda la dinámica asintótica del sistema. Y es eso. Básicamente, ¿qué es lo que dijimos con todo esto? Básicamente lo que dijimos es de que yo tengo en algún punto del pasado una forma de yo decodificar toda la dinámica de mi problema. Es que cada vez que yo estoy yendo para atrás para buscar alguna condición de donde yo salí de forma bonita, cuando yo estaba de forma bonita, mi dominio estaba de forma bonita, no estaba deformado, no estaba perturbado, lo que yo tengo es simplemente una expresión o una forma de garantizar de que las soluciones que estaban allá, todas ellas pueden explicar la dinámica de forma tranquila. Eso se dice en forma matemática justamente eso, atractor pullback. Ahora bien, ustedes me dirán, profesor, si usted hizo eso, ¿en qué cambió todo lo que usted trabajó con respecto a lo que ya se había hecho, chicos? Bueno, fíjense, ¿qué cambió? Este operador que ustedes están viendo aquí es un operador general de segundo orden. Cuando se trabajó el trabajo en H1 que yo les mencioné, ellos agarraron este término B de TY, gamma o gamma YB, y lo pasaron para el otro lado de la igualdad. ¿Eso qué hace? El operador resultante que queda aquí es un operador que tiene algunas propiedades interesantes. Es un operador que permite que todo ese trabajo de extensiones en espacio de potencias fraccionarias no se necesite realizar, sino que permite que ese tipo de operador trabaje en otro espacio, un poquito menos regular, pero aún así tiene soluciones de tipo mixto. Pero da problemas cuando tenemos esta GDTB. Entonces allí es el detalle. Por eso es que ellos llegaron solamente hasta la parte homogénea y me tocó a mí hacer la parte no homogénea. O sea, es un trabajómetro entre ambos. Ahora bien, ¿qué pasa? Todo esto surge porque yo creo un difeomorfismo. El problema es que yo lo puedo crear. El problema es que existen cosas físicas en este mundo que logren verificar esas hipótesis. La respuesta es que sí. La respuesta es que sí. La respuesta es que, por ejemplo, si ustedes consideran omega, este conjunto aquí, y R, esta función aquí con este h de t, yo veo que omega de t se expande conforme crece t. O sea, hay una expansión, una dilatación bien bonita. Y además, para verificar de que existe la escritura en H1, si yo hago estas derivadas y evalúo en RDT, yo voy a obtener justamente quién es PK, quién es PIK y PJJK va a ser igualmente igual a la función estrictamente cero. Es decir, yo construí un ejemplo ahora de que mi cosa está funcionando. Y por eso es que con eso nosotros decimos, oye, la cosa no está saliendo de nuestra cabeza y se quedó en la idea platónica. No, puede haber cosas que se puedan modelar con esto. Puede existir. Ahora bien, antes de nosotros ir para las preguntas y la discusión y todo lo demás, porque yo me imagino que ustedes tienen preguntas, algunas me van a hacer, déjenme decirles de que esto tiene ciertas ramificaciones. A ver,
¿qué ramificaciones puede existir? Ya que se mostró la existencia de un atractor pullback para este tipo de problemas, la pregunta sería, oye, ¿y qué propiedades topológicas tiene ese conjunto de atractores pullback? Entonces podríamos hablar ahora de analizar la continuidad del conjunto de atractores, que es un trabajo que estamos realizando la profesora Gleician y yo con el profesor Frank. Otra cosa, Peter Clowden, así como lo hace para las ecuaciones de calor determinísticas, también las hace de forma estocástica. Y eso es un trabajo que estoy llevando yo de ver cómo esas ecuaciones estocásticas ahora se remiten a este tipo de problemas. ¿Ok? Otra cosa que también estamos haciendo, chicos, que también se puede pensar es, oye, si bien se trabajó todo este tipo de cosas en el mundo determinístico, en el mundo estocástico, ¿qué pasaría, por ejemplo, si nosotros intentamos hacer esto mismo, pero ahora pensando en funciones particulares? ¿Qué cambiaría? Los espacios alfa serían más restrictivos, menos restrictivos, beta tomaría ciertos valores. Son cosas que nosotros tenemos que empezar a dilucidar. Porque alfa y beta aquí son números arbitrarios. Pero una vez que, por ejemplo, yo pongo una función, le doy un nombrecito a la función, ahí la cosa cambia. Ahí los espacios empiezan a cambiar. Y ya me tocó hacer eso una vez. Es bonito, satisface, sí, pero es bastante interesante. So, ¿cuáles fueron las referencias, chicos, antes de pasar esa parte? Fíjense, la primera referencia que yo tuve que leer aquí fue este trabajo del profesor Aman para entender qué carajos es lo que teníamos que hacer, literal. O sea, ¿qué iba yo a hacer? Luego, una vez que yo entendí, yo tuve que pasar por un curso de sistemas dinámicos. Y justamente este libro del profesor Alessandro Nolasco me ayudó bastante. Luego yo tuve que leerme este trabajo que es del tutor de mi tutora, junto con un otro profesor que es el profesor Antonio, que básicamente describen cómo funcionan los espacios de potencia fraccionaria. O sea, es un trabajo tras trabajo tras trabajo que va pasando de padre académico a hijo académico y así va hasta nosotros lograr este tipo de cosas. ¿Ok? Y por último, existen dos referencias. Cholewitz-Lotko y Alikakos son los que describen la técnica de Moser-Alikakos y claramente el trabajo inicial del profesor Peter Clowden, que es el que muestra, por ejemplo, de dónde salen todas estas cosas. Y no faltando nada más que eso, chicos, muchas gracias por su atención. Espero que les haya parecido interesante. Espero que les haya parecido interesante también verme en una cosa que no está dentro de los cursos que yo les doy. Y nada, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues estoy abierto a respondérselas. Así que muchísimas gracias por el espacio. Oh, muy buena presentación, Daniel, increíble. Bueno, si tienen algunas preguntas, aquí estamos para que el profesor las pueda responder. Yo tengo una pregunta específica sobre, bueno, esta definición de atractor. Un atractor es, bueno, si me equivoco me corriges, es como un conjunto en el que las soluciones de la ecuación tienen. Exacto. ¿Un atractor pullback cómo se definiría? Es la misma cosa, pero en vez de las soluciones ir, cada vez que crece el tiempo, tú estás pensando de que en el pasado, la dinámica está allá. Entonces tú vas a ir a buscar tu dinámica en el pasado, no en el futuro. Porque en el futuro tú tienes un problema deformado, difícil de analizar. Entonces tú analizas la dinámica en el pasado, donde entiendes que hay un dominio bonito. Ah, ok. ¿Ok? O sea, es como un atractor en sentido contrario en En el tiempo, sentido contrario, digamos así. exactamente. Ok, ok. Vale. Okay.
Quizás no, esta pregunta no es muy de matemáticas puras, pero como bueno, las ecuaciones en derivadas parciales suelen estar asociadas a problemas físicos, científicos. ¿Hay alguna como relación con un modelo físico Claro, porque fíjate, o nosotros estamos analizando básicamente explicativo? qué ecuación. Nosotros estamos básicamente analizando la ecuación de calor, ¿no? O sea, déjame ponerla aquí un segundito. Básicamente nosotros estamos analizando la ecuación de calor a la que nosotros le estamos sumando un término y ese término puede representar qué intensidad o alguna cosa. Vaya Dios a saber qué. Lo importante es, imagínate que tú tienes una placa o alguna cosa a la cual tú derretiste de un lado y ya está toda deformada conforme el tiempo pasó. ¿Ok? ¿Qué es lo que quieres tú? Esa dinámica puede ser explicada si yo volviese al punto inicial y a partir de un cierto tiempo yo marcase en el cronómetro. Eso sería el atractor pullback. O sea, volverías hacia atrás, verías que toda la dinámica recae justamente en ese conjunto que tú tienes y que controladitamente es un conjunto el cual tú puedes medir, por así decirlo. Vale. Pero sí, estaría asociado a procesos caloríficos o procesos de energía o cualquier proceso de disipación o de reacción-difusión. ¿Algún otro? Sí, para estudiar, dijiste que también querías, para trabajos posteriores, querías estudiar la topología de estas atractores, ¿no? Sí, del conjunto de atractores. ¿Qué pasa? Del conjunto de atractores. A ver, tú mostraste la existencia del conjunto, ¿ok? Y yo veo que él está contenido en el espacio de las funciones continuas. Quiere decir de que él puede tener una topología bonita. Entonces, la idea es pensar en la continuidad de ese conjunto de atractores. Es decir, si tú tienes una familia ahora de difeomorfismos que tienden a un difeomorfismo, los atractores de los dominios que están perturbados por la familia de difeomorfismos se comportarán de la misma forma que con el difeomorfismo phi. Eso se llama continuidad de los atractores. Y entonces tú tienes la semicontinuidad superior y la semicontinuidad inferior. La inferior siempre da problemas, la superior es más fácil de sacar, entonces, bueno, son cosas que también surgen como problemas. ¿Por qué? Porque ahora imagínate que tú quieres... esto sí es interesante, esto sí sería una cosa súper loca. Imagínate que tú, en vez de estar mirando la deformación desde un punto de vista, tú ahora tienes varios dispositivos láser mirándola desde distintos puntos de vista. Esas serían las distintas formas como tú estás capturando la información de la deformación, que serían los R epsilon, vamos a decirlo así. R epsilon sería esa familia de deformaciones. Y ahora imagínate que tú dijiste, todos ellos convergen a una deformación que estaría en un punto en específico. Ahora, si tú miras eso, ¿será que toda la dinámica de todas estas deformaciones va a converger a ese único punto de vista? O sea, sería más o menos verlo así. Que básicamente es lo que harían en el CERN, digo yo, ¿no? O sea, sí, pero sería más o menos eso. Podrías mandarle el trabajo y seguro hay alguna Sí, no, claro, colaboración. seguramente sale alguien de física diciéndome que es posible, ¿no? El mismo profesor Julio Ruiz ahí en el Didactron podría hacer un experimento con eso, pero bueno, serían cosas locas. También, chicos, hay una parte computacional de esto y eso es una cosa que también es interesante. ¿Qué pasa? Esta ecuación de calor, ustedes la pueden entender como modelos de depredador caza, pero los modelos de depredador caza uno siempre los piensa en el sentido, hay un animalito y ese animalito está haciendo alguna cosa, introduce un depredador y ese depredador está aquí. ¿Ok? Ahora piensen que
El depredador puede ser una cosa, un efecto inflacionario, y la presa va a ser simplemente un, un proceso un proceso macroeconómico. Entonces, ajá, eso también puede ser una aplicación de esto. ¿Entienden? O sea, depende de lo que ustedes estén analizando, todo esto empieza a tener nombres. Porque F y G pueden ser justamente unas expresiones de tipo depredador casi. Entonces, también lo pueden ver así. Otra cosa y por eso les digo que existe una parte computacional de esto. ¿Por qué? Porque al existir ese tipo, ustedes pueden crear un algoritmo para ustedes resolver este tipo de problemas. O sea, sería un Runjekuta de qué orden, hasta qué orden el Runjekuta soporta. Podríamos utilizarlo a través del método del disparo, podríamos utilizarlo a través del método de branch and bound, no sé. O sea, hay innumerables cosas. Yo, por ejemplo, tengo una publicación justamente sobre eso para dominios perturbados, donde básicamente se montó un algoritmo para hacer ese tipo de cosas. Yo no mostré ninguna condiciones de algorítmicas como se hace, por ejemplo, en los papers de computación, sino que simplemente dije, este problema tiene solución, la solución computacionalmente viene de esto y se verifica numéricamente tal cosa. Listo. O sea, medimos el error asociado a la convergencia, tendió a cero y listo, acabó. Claro, tendió a cero porque nosotros mostramos un límite, ¿no? Pero básicamente es eso. O sea, existen también problemas de tipo computacional. Ustedes podrían tranquilamente acercarse al profesor Jonathan Arteaga, si mal no recuerdo, profesor Buitriago, todos ellos trabajan con ese tipo de cosas también. Porque yo sé que ellos trabajan con ese tipo de cosas. O sea, en el Compama, que es la revista del Departamento de Matemáticas, del Departamento de Aplicada, de Cómputo Científico y Estadística, ellos tienen justamente trabajos en ese sentido. Entonces, también vale soñar. Claro. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, alguna pregunta, comentario? Los chicos de álgebra que están asustados seguramente porque van a decir, porque ahora nos metimos en el mundo extraño de los duales. No les ha salido esto en el parcial, no se preocupen. Eh, Pero bueno, chicos, si es eso, entonces, nada, por mí, oigan, me gustó bastante la iniciativa. O sea, espero en algún futuro volver a participar con ustedes. Quizás no con un tema tan complejo como esto, sino algo más tranquilo e interesante. Eh, Ustedes pueden encontrar actualmente cosas sobre esto buscando ecuaciones en espacios de Banach, ecuaciones diferenciales en espacios de Banach, o sea, en espacios mucho más abstractos. Y ahí ustedes van a encontrar tranquilamente un montón de cosas que están, problemas en abierto que están, los cuales ustedes pueden tranquilamente trabajar. Esto es un mundo muy fértil. Se busca bastante, por lo que les dije, las aplicaciones hacia macroeconomía y economía son bastante lucrativas, pero, como bien decía un profesor amigo mío, nosotros no podemos tener todo en el mundo, así que al matemático siempre le falta el dinero o la creatividad. Entonces yo prefiero que ustedes sean un poquito más creativos ahorita, porque eso va a determinar mucho su quehacer académico. O sea, ahorita el quehacer académico está muy ligado a, tienen un ejemplo, existe una aplicación, sabe usted cómo funciona, entonces las dos cosas empiezan a ir de la mano. Entonces, ¿hacia dónde va esto? A que todo esto está convergiendo hacia un punto donde esa diferencia entre aplicados y puros se va disolviendo y solo queda simplemente un matemático. O sea, una persona de muy integral, claro, asociado a su línea de investigación, pero alguien demasiado integral. claro. Bueno, buenísimo, profesor. Una presentación increíble. Eh, Probablemente supera a muchos el nivel, pero también nos da una introducción a todo este mundo nuevo, extraño. Es normal a veces entrar a presentaciones y no entender algunas cosas. Lo importante es, bueno, sentirse motivado para seguir investigando, seguir buscando nuevas cosas. Eh, y seguramente en el estudio, en nuestra trayectoria profesional, probablemente
terminen apareciendo temas relacionados a lo que está hablando Daniel ahorita. Entonces, bueno, lo más importante es, bueno, sentir algún tipo de inspiración, ver, bueno, a nuestro profesor Daniel, que una vez fue, sí, sí, que una vez fue también estudiante como varios que estamos aquí, y ver que se puede llegar muy lejos y hacer estudios relevantes y muy importantes. Exactamente. Entonces, bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí De nada, y sí, muchísimas gracias Daniel por haber presentado. Y bueno, por ahora no tenemos otra presentación planeada, pero bueno, ya les estaremos avisando. Y bueno, muchas gracias a todos. Cuídense. perfecto, chicos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Los tendré que dejar. Tengo que volver a mi faena laboral. Ok. Se me cuidan bastante. Espero que estén todos muy bien. Saludos a todos y nada. Un abrazo desde la distancia. Ok. Bueno, hasta luego, profe. Chao. Hasta luego, chicos.